Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Buenas noches, esperamos un minuto más para dar inicio ya a este diálogo que podemos ir teniendo para empezar justo a las 19:30. Bueno, como hemos quedado, son las 19:30, vamos a empezar este conversatorio y este diálogo con todos ustedes. Y esta vez haciendo algo diferente, no elaborando un video, en raíz de la situación que vive el país, de una profunda preocupación por algo que se está instalando, de lo cual muchos sectores prefieren no hablar, no comentar, no analizarlo, no ponerlo sobre el tapete, dado lo sensible que puede significar para la vida política, social, económica del país y fundamentalmente para los derechos de los ciudadanos. Tratar de hacer esto en vivo tiene una intención, que ustedes también puedan participar. Tengo una buena cantidad acá de preguntas que han ido llegando al buzón. Las vamos a leer y vamos a intentar también darles una respuesta y por supuesto ustedes también pueden realizar algunas preguntas de forma tal de que podamos tener un diálogo de alguna manera. El elemento central de la preocupación en estos días es una profunda, peligrosa ofensiva sobre dos escenarios. Sobre el proceso electoral, donde ya tenemos una norma, una ley, que es la 1297, que ha señalado de manera absolutamente clara 90 días para poder realizar el proceso electoral. Y aquí vamos a hacer después algunas consideraciones puntuales, como por ejemplo, estamos a 8 días de haber cumplido un mes ya de la aprobación de aquella ley y no tenemos hasta el día de hoy un calendario electoral. Y existe ahora también, desde distintos escenarios, una ofensiva que es todavía mucho más peligrosa. Y es una ofensiva sobre la constitución política del Estado. Han empezado a surgir las primeras voces que siempre tienden a hacerlo a manera de ejercicios para ver la receptividad en diferentes sectores sociales,
de si esto puede o no prosperar. Pero hay una intención clara de poder llevar adelante la anulación de la actual constitución política del Estado. Entonces son dos elementos absolutamente peligrosos. Uno, la ofensiva para frenar el proceso electoral. Dos, la ofensiva para tratar de retornar a la Constitución del año 94, en un proceso que sería absolutamente regresivo, absolutamente invalidador de los derechos que se han logrado a través de una Constitución que es plural, diferente a la Constitución del año 94, y que reconoce los derechos de una Bolivia diversa, de una Bolivia pluricultural, de una Bolivia que tiene también minorías que históricamente nunca han estado representadas. Entonces, esta involución constitucional está hoy en día ya puesto sobre la escena. En el escenario de la ofensiva contra el proceso electoral, tenemos que observar de forma absolutamente clara los factores y los elementos que preocupan de manera sensible. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos una ley, la 1297, que ha señalado lo que le decía, ha señalado 90 días, que está dentro de la norma constitucional, absolutamente dentro de la norma constitucional, y a partir de la cual, con fecha 30 de abril, el órgano electoral tenía que haber empezado a trabajar veloz y raudamente, porque uno de los argumentos que existía sobre esta ley era el ajustado tiempo para poder realizar el proceso. Es cierto que se tienen que realizar todos los protocolos de bioseguridad para que los bolivianos podamos asistir a esta ajuste electoral de manera segura, valorando la salud de cada uno de los ciudadanos. Y posiblemente, lo dirá el órgano electoral, podrá realizarse esto en función de una elección que también va a ser diferente, como todo es diferente a partir de la llegada de la pandemia. Entonces eso puede ser una elección segmentada o escalonada en días distintos. Un día las personas, los adultos mayores, los sectores vulnerables, las mujeres embarazadas, por mencionar algo. Otro día de votación solo mujeres, otro día de votación solo hombres. Pero toda esta mecánica, por la sensibilidad además, no solo por lo que señala la norma, por la sensibilidad del momento político que vivimos en Bolivia, el órgano electoral ya debió haberlo dado a conocer. Estamos cerca a un mes. Hay algunos recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional. Esto es cierto. Y quiero señalar lo que un abogado constitucionalista me señalaba y me decía, que el Supremo Electoral, contrariamente a lo que debería ser, se está retrasando en publicar el calendario electoral. Y que debería fijar ya un día y un modo de votación, porque a título de las medidas de bioseguridad, estas jornadas van a ser, por supuesto, diferentes. Y aunque bien existen estos dos recursos presentados ante el Tribunal Constitucional, esto es muy importante, no se generó ninguna medida cautelar con efecto suspensivo en la admisión del recurso. Por lo tanto, la ley 1297 está en actual vigencia. En consecuencia también, tiene que saber el órgano electoral, y lo sabe por supuesto, que el mandato señala que deben haber elecciones en el año 2020 de manera inexcusable. Eso es lo que señala la norma. Y esto es lo que debería garantizarle el órgano electoral a toda la ciudadanía para contribuir a un proceso que sea pacífico y que genere certidumbre en la sociedad. Y que genere certidumbre. Las medidas de bioseguridad, los protocolos para esa votación, la característica de la votación y las fechas. Y las fechas, absolutamente.
Esto es preocupante que no haya sucedido hasta el día de hoy. El otro elemento en esta línea de las elecciones son la cuarentena. Esta lógica de una cuarentena dinámica, donde en función de unos informes que van a emitirse finalmente también con la última autoridad en el Ministerio de Salud, en ese ministerio que es verdaderamente más problemático de lo que significan ya las crisis, esta cuarentena puede llevar a las distintas ciudades y al país entero a suspender, flexibilizar la cuarentena o retornar nuevamente. No es una salida, como en muchos otros países, una salida lineal, un camino que se va recorriendo en función de etapas diversas que se pueden ir superando, también en la lógica de ir mejorando los números de contagios y las posibilidades del sistema sanitario. Esta es una cuarentena circular en la cual rápidamente podemos, así como salir y flexibilizar, retornar al aislamiento y a la cuarentena. Y esto tiene una relación directa con el proceso electoral. Porque ustedes bien han podido observar durante todo este tiempo que la palabra proceso electoral es una palabra que molesta sensiblemente a muchos sectores vinculados al gobierno, gobiernos subnacionales, municipios y gobernaciones, como también algunos políticos. La palabra elecciones, que era la consigna en el mes de noviembre, hoy es una palabra que incomoda y que molesta. Y se suceden una serie de excusas de forma permanente que van tratando de dilatar el proceso. Es importante también poder observar en esta ofensiva contra el proceso electoral que desde el gobierno de transición, que su única labor señalada por la Constitución era realizar un proceso electoral rápido y expedito, entendible en su suspensión a raíz de la pandemia en el país. Inexplicable el día de hoy esta animadversión que se crea a un proceso electoral. Esto significa que se pueden tener en este sentido objetivos que son deseados, y esto está claro, objetivos que son inmediatos y objetivos que son otros. Los objetivos que son deseados es lograr una nueva prórroga en el poder. Y esto está claro. Y es una nueva prórroga en el poder que no solamente es del gobierno central, sino que también está en una alianza directa o articulado con el sistema gubernamental subnacional. Esto es gobernación, municipio. Porque en esta misma línea, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz es del partido de la señora Áñez. Y la ley le dice, la ley 1269, señala y dice que, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz ya no puede reelegirse, porque ya ha estado más de 2 periodos al cargo de la gobernación. Y ocurre lo mismo en la ciudad de La Paz, donde el alcalde Revilla va a fenecer en su mandato en los próximos días, no se pronuncia sobre el proceso electoral, no puede reelegirse tampoco para el gobierno municipal y es aliado de la señora Áñez. Entonces, este sistema gubernamental concluido, fenecido en Bolivia, está generando también o profundizando la crisis política porque los liderazgos, la legitimidad y la legalidad entra en cuestión. En lo que hace a liderazgo y legitimidad, directamente se pierde y la legalidad entra en cuestión. Entonces ese objetivo deseado, prorrogarse en el poder, por toda una mecánica de
de secuencia electoral entre la elección nacional y las subnacionales, podría permitir al poder subnacional prorrogarse hasta un año calendario más en el ejercicio del poder, lo cual ya es altamente dañino para el sistema institucional del país. Y los objetivos inmediatos están en la suspensión de las elecciones. Y el argumento fundamental es la pandemia. Y el argumento fundamental es resultados exitosos que hace unas 3, 4 semanas nos querían mostrar, pero que evidentemente con el problema respiradores, que no va a ser seguramente el único problema, con la cuestión de las compras de los test masivos que no llegan al país hasta el día de hoy, y abro un paréntesis, el día de ayer en una entrevista en la Red 1, el señor Óscar Ortiz estaba en figurillas tratando de explicar que en Bolivia se realizan pruebas masivas. En Bolivia se realizan pruebas masivas. Pregunta. Todos sabemos que eso no está ocurriendo. Todos sabemos que estamos en el final de la lista de los países que realizan pruebas masivas. Y todos sabemos que el manejo de la pandemia ha resultado ser críticamente deficiente, al grado de que la salud de la población está en peligro. La salud de la población en un departamento como el Beni, en una ciudad como Trinidad, donde ya han fallecido personas en su casa, está verdaderamente en peligro. Entonces, suspender las elecciones sobre la articulación y la excusa de la pandemia, hoy en día se ha convertido en un elemento difícil de administrar desde el poder político. Entonces aquí surge el otro elemento, el verdaderamente importante, y es el objetivo óptimo. Y el objetivo óptimo es suspender la actual constitución política del Estado, lo cual es verdaderamente un golpe no solo a la institucionalidad del país, que ya lo es, sino fundamentalmente a los derechos de los bolivianos, a la igualdad que hemos logrado conseguir después de décadas, a la justicia y al derecho de cada uno de los ciudadanos. Pero van por la constitución política. Ya hemos podido observar en diferentes formas, a través de las redes, en algún canal de televisión, gente que habla de cerrar la asamblea, y si usted cierra la asamblea, que solamente en el ejercicio del gobierno, la presidenta, y acá vienen los argumentos de decir, es suficiente un decreto, ni siquiera un decreto supremo, un decreto presidencial para poder dar por concluida la constitución política del Estado y retornar a la constitución de 1994, la constitución del modelo o de la etapa noventista, la constitución que no reconocía los derechos de los pueblos minoritarios, la constitución alejada del Estado pluricultural, plurinacional, de pluralidad jurídica, política, económica. Este concepto regresivo para poder instalar con privilegios y con fuerza a los sectores elitarios que históricamente han detentado el poder en Bolivia. Y usted sabe que eso es posible, nunca lo podríamos señalar de una u otra forma. Es posible que llegara a suceder. Esto es imprevisible de imaginar. Pero lo que sí es posible de prever es que el Estado nacional, los sectores sociales que están incluidos en estos derechos progresivos dentro de la Constitución Política del Estado, el artículo 13 habla de esto, de los derechos progresivos, artículo 13, si mal no me equivoco. Esto significa que son derechos entregados y que no pueden ser ya
quitados a la gente. Hay una campaña para tratar de suspender la constitución política del Estado. Hay una campaña que dice que hay que modificar los escaños porque el voto del campo, el voto rural, no están en la lógica del principio un ciudadano, un voto. Y quiero decirle que esto existe hace mucho tiempo. Desde julio del año 52, un ciudadano, un voto. De esa forma elige usted al presidente o la presidenta del Estado nacional. Un voto un voto y un ciudadano es la sumatoria para llegar al 50 más 1 y conferirle la titularidad del Poder Ejecutivo a una persona. Y en el sistema representativo, donde están los diputados, en el sistema representativo garantizamos representación a todos los sectores del país en un país que territorialmente está sobremunicipalizado, muy extenso entre unos y otros municipios, y donde no existen municipios, como se ha venido tratando de incorporar esta mentira tan grande, no existen municipios que puedan elegir con 300 votos a un diputado. Apartamos las 7 circunscripciones especiales, es un reconocimiento a las minorías, a los pueblos minoritarios, que en ellos llevamos la ancestralidad de este territorio. Y el otro conjunto de circunscripciones uninominales que se hablan hacia las zonas rurales son aquellos municipios que se van encadenando unos a otros hasta hacer un conjunto poblacional que en el promedio está por alrededor de 180.000, 170.000 ciudadanos. Entonces esto no existe. Es la constitución política del Estado a la cual quieren suspender. Y en esta lógica, para empezar a contestar las preguntas que ustedes han formulado, en esta lógica, las elecciones nacionales rápidas, en el marco de lo que dice la ley, en el tiempo señalado por la ley y en la fecha que define el órgano electoral, como un mecanismo absolutamente democrático, institucional y constitucional para garantizar la libertad de los bolivianos, porque un régimen distinto a la democracia y un régimen sin asamblea legislativa, sin posibilidades electorales, no es un régimen democrático. Elecciones para garantizar la institucionalidad del país, el retorno a la institucionalidad, para poder conformar un gobierno fuerte en el sentido de la capacidad de articular consensos con diferentes estamentos de la sociedad, instituciones, sectores económicos y empresariales, sectores corporativos, y tener todos juntos la capacidad bajo un liderazgo, la posibilidad de enfrentar la crisis económica, la pandemia fundamentalmente en este momento, sin las barbaridades que están ocurriendo ahora, y por supuesto empezar progresiva y paulatinamente a resolver la crisis política del país, que debe culminar, y esperemos que quien se haga cargo de la primera magistratura del Estado tenga la cabeza, las ideas y el ánimo puesto en que se debe avanzar en la pacificación de los bolivianos entre los dos sectores, los dos grandes sectores tan fuertemente polarizados el día de hoy. Este es el último punto. En este tema de anular la Constitución es que se anota el ultimátum de las Fuerzas Armadas realizado el día de ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no tiene ningún respaldo legal. Hablamos de la Constitución Política del Estado, hablamos de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, ningún respaldo legal para dirigirse directamente
a un poder del Estado. A un poder del Estado. La Constitución Política del Estado dice en su artículo 245 que las Fuerzas Armadas son una institución esencialmente obedientes, sujetas al poder civil, sujetas al capitán general de las Fuerzas Armadas, que ejerce desde la Presidencia del Estado. Sobre este punto vamos a hablar. Esto que yo he mencionado con mucha preocupación, este último tema del ultimátum sobre el cual al final de esta conversación nos vamos a pronunciar de manera clara, vamos a explicar también. Era un aspecto importante de señalar el día de hoy para que sepamos cuáles son los peligros que se ciernen hoy en día sobre la institucionalidad del país, elecciones, Constitución Política del Estado, y fundamentalmente sobre nuestros derechos, sobre nuestra libertad, sobre la ciudadanía igualitaria que hoy en día ejercemos, sobre los derechos históricos que se han conseguido a través de un largo proceso histórico que no empieza en el año 2006, sino que es mucho más alejado en el tiempo. Esto es la construcción de un Estado, la construcción de un país donde todos tenemos que ser absolutamente iguales y donde los derechos logrados no son derechos a los cuales se deba renunciar. Hay gente que en la mirada de su interés inmediato y miserable por encima de los intereses de Bolivia, intentan querer lograr que retornemos al año 94. Esto para poder contextualizar de alguna manera. Acá tengo algunas preguntas que ustedes generosamente, muchísimas preguntas, generosamente han ido escribiendo. Yo voy a tratar de ser muy puntual y también vamos a ver de ir tomando, tenemos una cantidad de gente muy importante, vamos a ir tomando también algunas de los comentarios que ustedes van señalando acá a través de la red. Y vamos a ver, vamos a empezar antes con una pregunta que esté acá. Hay muchos comentarios en estos casos y más comentarios. Nos dicen, existe una fractura social, será también tarea de los gobiernos que vengan a buscar la reunificación del país, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Habíamos señalado ya desde las primeras intervenciones allá por el mes de octubre y con la crisis de noviembre, que la labor fundamental del gobierno era la pacificación del país. Algo muy distinto a la tranquilidad que nos hablaban en aquel momento. Nos decían tranquilidad porque estaban militares en las calles, policías en las calles, y habíamos señalado muchas veces que la tranquilidad por miedo no es una pacificación. El país necesita dejar de lado el miedo y necesita incorporar la capacidad de diálogo inclusivo en la pacificación de dos sectores altamente polarizados, porque en Bolivia vivimos entre distintos. Somos plurales, étnicamente plurales, socialmente plurales, culturalmente plurales, y todos bolivianos. Y en esa lógica tenemos que caminar. Entonces, con la pacificación, establecer una agenda mínima que nos permita a los bolivianos mirar verdaderamente hacia adelante, sin el temor de que el otro nos va a asestar un golpe para tratar de arrebatar el poder, las conquistas sociales, los derechos, las libertades y la igualdad. Entonces, la pacificación, por supuesto, como acá nos ha señalado. Acá hay una pregunta donde me dicen, ¿pueden los militares pedir la renuncia de un presidente electo? No, los militares no pueden.
pedir la renuncia de un presidente electo. Y lo que los militares hicieron, el general Calimán con todo su alto mando en el mes de noviembre, es lo que en teoría política, lo que es filósofos de la talla de Castells, o pensadores como Huntington o como el profesor Bobbio, dicen que cuando los militares de forma directa o indirecta participan en el cambio de la titularidad de un gobernante, estamos en presencia de las características que se definen como golpe de Estado. Y eso fue lo que ocurrió en el mes de noviembre. Nos preguntan, ¿es posible que pueda haber un autogolpe? ¿Cuál sería el impacto con la comunidad internacional y qué sectores pueden poner alto a esta situación? Cuando hablamos de un autogolpe, hoy también en la ciencia y en la teoría política y en los estudios sociales, se habla ya no de los golpes de Estado a la vieja usanza. Usted recuerda cuando el señor Calimán dijo que no se había dado un golpe de Estado porque él no se quedó en la presidencia, porque él no fue hasta la Plaza Murillo con los tanques y con el armamento. Ese era el golpe de Estado de los años 70 y de principios de los años 80. Eso era García Meza, eso fue Banzer, eso fue Pereda, eso fue Natush Bush. Hoy en día, desde las ciencias sociales, se habla del neogolpismo, donde el neogolpismo tiene dos características muy rápidas. Una de ellas es niveles de violencia bajos en el cambio de la autoridad. Y un segundo elemento es la búsqueda rápida de tratar de encontrar cierta constitucionalidad en el hecho. Cierta constitucionalidad. Entonces, si usted quiere analizar lo que pasa en Bolivia, esa cierta constitucionalidad se llama sucesión constitucional. De eso he escuchado hablar mucho. Y la presencia directa o indirecta fue la insinuación a un presidente que era electo, nos puede gustar o no, pero era democrático y estaba culminando su mandato, esa insinuación para decir que renuncie. Porque la pregunta siempre será, ¿qué pasaba si el entonces presidente no renunciaba? Como ahora nos preguntamos, ¿qué va a suceder si en una semana a la amenaza del señor Sergio Orellana, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no se le cumple su inconstitucional petición de que se le aprueben las listas de ascensos? Rápidamente hay otra pregunta. Analizar, por favor, el tema terror o miedo social, económico y político que estructura el gobierno transitorio. Lo que logra el miedo cuando se instala en una sociedad es que este grupo social, que puede ser toda la población de un estado o de gran forma, mayoritariamente, pueda realizar concesiones. Y son concesiones que por lo general van en una venia a que se utilicen formas de gobierno poco democráticas, restrictivas y canceladoras de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. Y eso no es permitible, no es factible en una democracia. Eso no es mirar adelante progresivamente para fortalecer nuestras instituciones. He hecho referencia durante mucho tiempo a un modelo que se llama Estado policial, restrictivo y regresivo. Restrictivo porque los consensos o la obediencia de la población se logra con la intimidación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de procesos judiciales. Este es el modelo de la cuarentena y este es el modelo que va de la mano de la pandemia para tratar de prorrogarse en el tiempo de forma indefinida y llevar el proceso electoral hasta fin de año para empezar o al próximo año. Y si se puede cerrar la Asamblea Legislativa, pues mejor y más cómodo. Tenga usted la certeza que si la Asamblea Legislativa, sobre la cual podemos hacer aseveraciones respecto de sus capacidades y de su gestión, pero si la Asamblea Legislativa no estuviera en este momento,
el tema de los respiradores no se investiga. El tema no se investiga. Rápidamente también nos dicen las Fuerzas Armadas están inmersas en el gobierno desde el golpe de Estado. ¿Por qué dejaron gobernar a Áñez y no tomaron la presidencia? Por esto que les señalaba, el neogolpismo tiene formas diferentes. No se hace cargo del Estado, pero tiene una presencia absolutamente decisiva sobre los lineamientos y las decisiones políticas del Estado, como está ocurriendo ahora. Y le abro un paréntesis acá. ¿Se ha pronunciado alguien del gobierno, de los sectores afines al gobierno, de todos los partidos políticos que están del centro hacia la derecha? Vale decir el señor Mesa, vale decir el señor Camacho, vale decir el señor Jorge Quiroga, respecto a lo que ha hecho ayer el señor Sergio Orellana, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta falta de respeto a la institución legislativa. Está bien que a él, la señora Copa, no le guste. La institución legislativa, el primer poder del Estado, donde estamos representados los bolivianos, donde está inserta la democracia. Nadie ha dicho nada. Estas son las nuevas formas de la presencia indirecta, pero con incidencia determinante de los sectores militares en estas democracias latinoamericanas. Y esto es verdaderamente preocupante porque estamos en una etapa en Bolivia en la cual empezamos a vivir, y esto no es agradable, créame usted que esto que le digo no es agradable de señalar, ni de andar comentando estas cosas. Sería realmente más interesante, de última, comentar encuestas. Estamos viviendo, le decía, momentos tan críticos o de un aire tan enrarecido como en los años 80, cuando ejercía la presidencia del Estado la señora Lidia Gayler Tejada. Ella llevaba adelante un proceso electoral con la presencia militar siempre murmurando cerca del Palacio Quemado, con el coronel Arce Gómez yendo con sus unidades policiales al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Gobierno, para secuestrar documentación en pleno proceso democrático. Los comandantes en jefe, los comandantes de las fuerzas del Ejército, de la Policía Nacional, de la Armada, ayer presentes en la Asamblea Legislativa, amenazando, señalando y diciendo lo que deben hacer los asambleístas. Repito de nuevo entonces, el artículo 245 de la Constitución Política del Estado dice que son una institución de obediencia. Lo de ayer es irreverencia, no es obediencia. Está fuera de la ley, está fuera de la norma, es absolutamente antidemocrático e inaceptable. Tenemos otra pregunta. Acá nos dicen, una de las preguntas sería, con tanto poder y protagonismo que le están dando a la presidenta y por otro lado Camacho, podrían generar en un futuro las Fuerzas Armadas la posibilidad de volver a tener ese rol protagónico que lograron en la década de los 70. Esa pregunta es parte también de lo que ya circula en diferentes estamentos sociales. Circula, ya se habla, ya se comenta de una posibilidad ante la clara capacidad de gobernar del actual grupo en gobierno, ante la posibilidad y la reticencia de ir a elecciones, ya se comenta y ya lo dicen
de que pueda ser un gobierno largamente interino de las Fuerzas Armadas para convocar elecciones dentro ya no de meses, sino de algunos años. Esto sí se está hablando. Sí se está hablando. Y usted lo tiene que saber, porque en el análisis de los factores de poder, de los elementos que están puestos sobre nuestro escenario político, esto es fundamental, de una incidencia directa. Y esto, en respuesta a lo que nos preguntaba acá Miguel, esto está ocurriendo ya. Se está comentando, no está ocurriendo, perdón, seamos bien precisos, se está comentando. Este ultimátum, nos pregunta Rubén, a la Asamblea Plurinacional, ¿es por orden de la señora Áñez? Jamás harían eso sin su consentimiento. Esto va a lo que he señalado hace un momento. ¿Ha escuchado usted que desde la Presidencia del Estado se hayan manifestado? No lo ha escuchado. ¿Ha escuchado usted que el ministro de la Presidencia haya condenado esta actitud antidemocrática de las Fuerzas Armadas? Desde el Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, por mandato de la Constitución Política del Estado, en su artículo 246, es el nexo para llevar la voz de las diferentes inquietudes, peticiones, proyectos, etcétera, etcétera, de las Fuerzas Armadas ante la Presidencia del Estado. Es el ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa, tan vehemente siempre, cuando estaba en plena acción, para referirse a las poblaciones y a sectores populares, con esa misma vehemencia, se espera que defienda la democracia, porque ese es su rol. Y no hemos tenido ningún pronunciamiento. Y así podemos seguir. El señor Camacho se ha pronunciado sobre esto. En noviembre sí, ahora se ha pronunciado sobre el rol de las Fuerzas Armadas. El señor Mesa, el señor Doria Medina, el señor Jorge Quiroga, la gente del CONADE, el señor Revilla, el señor Costas, el señor Leyes en Cochabamba, el señor Rodrigo Paz en Tarija, por citar algunos. Qué devaluada que se encuentra la convicción democrática de estas autoridades en el país. Por eso es que los bolivianos piden validar nuevamente, o revalidar, mejor dicho, una nueva representación, nuevos representantes a través de una elección, nuevas autoridades a través de una elección, nuevos líderes a través de una elección. ¿Cómo molesta el ejercicio democrático a momentos? Buenas noches, este ultimátum militar parece un preaviso de lo que pueda venir. No olvidemos los globos de ensayo de golpistas como Banzer o García Mesa. Ese es un comentario. También hay otro comentario. Dicen, los militares están en muy mal momento con el pueblo, el gobierno también, la Iglesia Católica y Evangélica, la policía. En el golpe de Estado se pusieron la camiseta de los golpistas. Lo único legítimo es el Parlamento. Nos hemos referido a algo también de esto. Hay otra pregunta. Carmen nos dice, los militares tienen sus propios... Había mandado, ¿no? Esta pregunta, la había enviado en horas de la tarde. Los militares tienen sus propios estatutos y normativas internas que deben ser cumplidas sin pretexto, de manera disciplinada. Sería bueno, esta es una sugerencia, entiendo, a mi persona, que se sumerja muy bien en las normativas militares antes. También es bueno hablar del valor desigual de votos en el campo y en la ciudad. Existe una ley que decretó
el masista Evo, y esa ley debe ser derogada antes de las elecciones. Éxitos, esperamos su imparcialidad total y apoyo pleno a todo un país en Bolivia. Entonces, aprovechando lo que dice Carmen, yo quiero hacer una referencia a lo que ha ocurrido ayer, pero una referencia ya más técnica, no política. Las Fuerzas Armadas tienen su relación normada, su relación con el Estado boliviano, básicamente a través de la Constitución Política del Estado. Esa es la ley mayor. ¿Usted se ha fijado qué dificultad que existe en el país para poder implementar y referirnos y apegarnos a lo que dice la Constitución Política del Estado? El gobierno de transición tenía 90 días. Se hizo de todo para poder prorrogarse. Se aceptó en aras de la institucionalidad. La pandemia vuelve a prorrogar su mandato, de hecho. Y ahora, cuando hay que volver a discutir el retorno a la institucionalidad y a ponerle fin a la transitoriedad, vemos un gobierno que le molesta hablar de elecciones, pero que se siente muy cómodo con una cantidad de spots publicitarios y de comunicación. Es lo único que pasa, de publicidad. Usted no va a ver Coca-Cola. Usted lo que va a ver es Ministerio de Comunicación y a la presidenta hablándonos también de los respiradores y de la preocupación que tenemos en el país por la pandemia. Y en política, hago un paréntesis acá, y en política, la forma más práctica de analizar esto es: escucha y atiende usted todo lo discursivo. Y después contrasta esto con todo lo realizado, con la práctica, lo que se dice con lo que se hace. Y después, acá abajo, mira los resultados. El 4 de marzo le dijeron a los bolivianos que estaban absolutamente listos para contener la llegada del COVID-19. El 4 de marzo. Hace unos 5 días han llegado estos respiradores. ¿Por qué tardaron en llegar los respiradores? Este pretexto de que hay una enorme demanda en el mundo por respirar, eso no es verdad, eso es falso. Porque son muchos los países que están comprando respiradores, son también muchos los países que están empezando a salir del problema y que tienen sus respiradores para venderlos o para darlos en solidaridad internacional a otros países. Y porque además Bolivia adquirió estos respiradores, los que no le sirven, según lo que nos han señalado los médicos en Bolivia, lo que no nos sirven de manera fundamental el tratamiento del COVID, fue una compra que se realizó en 4 días. En 4 días. Lo que fue largo en el proceso fue establecer toda la cadena de intermediación para que haya un margen de ganancia importante. Eso sí fue importante. Eso sí fue moroso de construir. Y mientras tanto, esa capacidad de la cual nos hablaron a los primeros días de marzo, de que ya estaban listos. Usted mire lo que ocurre en Trinidad. Es desgarrador lo que ocurre en Trinidad. Es desgarrador. Y es el pueblo, la ciudad de la señora Áñez. Ella es de San Joaquín, pero ella es veniana. Volvíamos al tema de las Fuerzas Armadas. Cierro ese paréntesis. Las Fuerzas Armadas están normadas por la Constitución Política del Estado. Lo dice el artículo 243, que orgánicamente están constituidas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el señor Sergio Orellana, que ayer se hizo presente en la Asamblea Legislativa para faltar al respeto a todos los bolivianos, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. El artículo 245 nos dice que son una institución de obediencia, obediente, que no deliberan,
que están sujetas a las leyes. A las leyes. Y esto va a ser importante. Vamos a ver lo que dice el reglamento general del Senado cuando tratan el tema de los ascensos. Están sujetos a las leyes y a los reglamentos militares y no realizan acción política. Vea usted en su casa y vea también la institución militar en su cúpula, porque acá, otro paréntesis, las pugnas internas en las Fuerzas Armadas son atroces, entre sectores que han respaldado a los actores políticos y sectores que respaldaban al gobierno anterior. Y en el medio hay unos temas legales, amparos constitucionales de gente que está siendo, militares que están siendo relegados en su posibilidad de ascender. Y le voy a leer rápidamente eso para que usted lo conozca. Eso existe. Eso existe. Y mientras esos amparos no se dé el debido cumplimiento, es muy difícil que le puedan aprobar la lista que ha armado las Fuerzas Armadas, que le han enviado a Presidencia del Estado, para que Presidencia del Estado envíe al Senado y para que el Senado considere, emita un informe y si está todo de acuerdo a norma, las apruebe o las ratifique. Como el Senado ha encontrado que no están en norma, se las ha devuelto a Presidencia del Estado. No se las pueden devolver a las Fuerzas Armadas. Presidencia ya verá a través de su ministro de solucionar o de resolver esas observaciones. No podemos decir cuáles son las observaciones porque es materia privada. Estas son sesiones en reserva, sesiones que se llevan adelante en la Asamblea Legislativa. En esa línea, las normas, como dice el artículo 245, que están sujetas las Fuerzas Armadas a las leyes y a los reglamentos, no dicen, como ayer se manifestaba el general Orellana, no dicen una fecha específica, un tiempo para el cual deban realizar y aprobar estos ascensos, estos informes. Si la norma no lo dice, por distintos motivos, las pugnas, las evaluaciones de cada uno de los militares que siente el legítimo derecho o considera que tiene mejores calificaciones para poder ascender o mejor hoja de servicio, si esto no está mencionado, no se puede hacer por fuerza. Es un ultimátum, no se puede hacer por fuerza. Repito, artículo 245, las Fuerzas Armadas están sujetas a leyes y a reglamentos militares y no realizan acción política. El artículo 246 dice que dependen de la Presidencia del Estado. ¿De quién reciben órdenes en lo administrativo? A través del Ministerio de Defensa. En lo administrativo comunican con el poder político civil a través del Ministerio de Defensa. No pueden hacer lo que han hecho ayer. No lo pueden hacer. Está fuera de la Constitución política del Estado. Es una irreverencia a la democracia y al primer poder del Estado. ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué mensaje subliminal están tratando de dar con esto? Que pueden cerrar el Parlamento. Que pueden atemorizar, amedrentar a los bolivianos. Es muy fácil, por supuesto, es muy fácil atemorizar y amedrentar cuando uno tiene detrás suyo tanques, armamento y munición. Pero los hombres de valía se miden por sus convicciones democráticas cuando están en la función pública, no por los tanques ni el tamaño del armamento, por su convicción democrática y por su valor institucional. Esto es lo que guía
a hombres a la altura del desafío histórico que el Estado, en este caso el Estado boliviano, le demanda a sus ciudadanos. El artículo A. Dependen entonces de Presidencia del Estado en lo administrativo y en lo técnico del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, todas las Fuerzas Armadas de Bolivia, en lo técnico dependen del señor Sergio Orellana. El artículo 250 nos dice que los ascensos serán otorgados conforme a la ley respectiva. La ley respectiva está en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Su artículo 21 señala claramente y nos dice que es el presidente o la presidenta del Estado. Quiero leer esto. El artículo 21 dice, es potestad del presidente del Estado, y esta ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es de la época del gobierno Jaime Paz Zamora. Entonces, solamente dice, es potestad del presidente del Estado proponer al Senado la aprobación de los ascensos a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas en sus diferentes grados, informes de sus servicios, de acuerdo a vacancias existentes. Ahí le vamos a dar el nombre enseguida, hay alguien de las Fuerzas Armadas que cree que su hoja de servicios, le corresponde, que por su buena hoja de servicios le corresponde un ascenso. Y ha presentado un amparo constitucional. Y ese amparo constitucional le ha salido favorable. Y le están señalando al general Orlando Álvarez Guzmán que cumpla este amparo. Y el general Guzmán se está haciendo el distraído. Y el Senado no les ha aprobado, entre otras cosas. Entonces, la ley orgánica, en su artículo 21, lo que acabo de leer, es potestad de la Presidencia del Estado la aprobación de los ascensos que envía las Fuerzas Armadas a través de toda una mecánica de evaluación y de calificación de parte del Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas y de una instancia menor que son los tribunales de personal. Estos tribunales de personal están en el artículo 109 de la Ley de las Fuerzas Armadas. Ellos son los que aprueban, los que envían al Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas y a través del comando en jefe, envían por intermedio del ministro de Defensa a la Presidencia del Estado, la Presidencia del Estado a la Presidencia del Senado. No dice en ningún lugar, dice que el comandante en jefe se puede hacer presente para poder modificar esta situación. En ningún lugar. En ningún lugar. Entonces es una ofensa, pero además una velada amenaza al poder de la Asamblea Legislativa, que con el silencio del Poder Ejecutivo y de todo el establishment político del centro hacia la derecha del país, de los sectores conservadores, empujan esa desalmada idea de poder cerrar la Asamblea del Estado. Si cierran la Asamblea, entonces los poderes del Estado quedan, los poderes fiscalizadores del Estado quedan extinguidos y se gobierna de facto. Y el proceso electoral concluye, se convoca en el momento en el que cualquier persona se le ocurra o lo desee. Finalmente, hemos hablado de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y también tenemos
en la Constitución Política del Estado. Y mire usted, en la Constitución Política del Estado, que es absolutamente importante, el artículo 172 tiene relación con el artículo 21 de esa ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Esa ley orgánica que le decía es de la época de Jaime Paz Zamora, que no es una ley a la que también puedan decir que la hizo el anterior gobierno para favorecer o para sujetar a las Fuerzas Armadas. Es una ley del gobierno Jaime Paz Zamora. El gobierno Jaime Paz Zamora estuvo desde el año 89 al año 93. Esa ley, en su artículo 21, la de Paz Zamora, tiene relación directa con la nueva Constitución, con el artículo 172, que dice, son atribuciones del presidente o de la presidenta del Estado, y acá le leo, proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional los ascensos a general de ejército, de fuerza aérea, de división, de brigada, almirante, vicealmirante y contraalmirante y a general de la policía de acuerdo a informe de sus servicios y promociones. Entonces, es el presidente, es desde la instancia de presidencia del Estado que se envía al Senado. ¿Y qué dice el Senado una vez que recibe esta lista de los ascensos que propone las Fuerzas Armadas y que envía el presidente o la presidenta del Estado? El artículo 168 del Reglamento General de la Cámara de Senadores dice el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado tiene como alcance preciso la ratificación de los ascensos propuestos por el órgano ejecutivo. Eso han dicho el día de ayer, que el Senado tiene que ratificar. Sí, tiene que ratificar. Y en alguna entrevista en un medio de comunicación también salió un vocero de las Fuerzas Armadas y dijo que esta es apenas una formalidad. No, no es una formalidad. Eso no es. Sí tiene que ratificar, pero no es una formalidad. El Senado no está para formalismos. El Senado está para legislar. El Senado está para institucionalizar, no para hacer formalismos. Porque si fuera un formalismo, nadie lo hubiera puesto directamente en la norma. Y dice, la misma que estará sujeta al siguiente procedimiento. Radicada en la presidencia del Senado, la solicitud de ratificación de los ascensos a general de ejército, de fuerza aérea, de división, etcétera, etcétera, la presidenta o presidente de la Cámara, en un plazo no mayor a 48 horas, remite a la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana para la revisión de los antecedentes, verificación del cumplimiento de los reglamentos militares y policiales y emisión del informe respectivo. Lo leemos muy rápidamente de nuevo, esta última parte, para la revisión de los antecedentes, verificación del cumplimiento de los reglamentos militares y policiales y emisión del informe respectivo. Bueno, y si no se cumplieron los reglamentos militares y policiales, ¿qué se hace? Se devuelve. Por el mismo conducto, se devuelve a Presidencia del Estado, al ministro, al comando en jefe de las Fuerzas Armadas. No es un formalismo. Un formalismo es llego, no miro y firmo. No es un formalismo. Esto es la norma. Y el artículo 145 de la Constitución Política del Estado, vamos a volverlo siempre a decir, dice que las Fuerzas Armadas están sujetas a la norma y que son una institución de obediencia al poder político, civil, al presidente o presidente del Estado, al capitán general de las Fuerzas Armadas, y de respeto a la Asamblea Legislativa del Estado, que es el primer poder del Estado. Y sigue este mismo artículo que es el reglamento de la Cámara de Senadores y dice, el informe de la comisión dictaminará sobre la procedencia de la ratificación de los ascensos. O por el contrario, sugerirá la devolución de los antecedentes al órgano ejecutivo para que se subsanen los vicios, omisiones o irregularidades detectadas. En base a ese informe, con el voto de 2/3 de los senadores y senadoras presentes en la sala, el Pleno Camaral ratifica
los ascensos o decidirá la devolución de los antecedentes al órgano ejecutivo para el cumplimiento de las sugerencias emitidas. ¿Sabe usted qué ha pasado? Esto ha seguido este curso. Llegó a presidencia lo manda a la comisión elabora un informe, la comisión dice, y esto yo no le puedo juzgar, la comisión, conoceremos cuando levanten el secreto, la comisión dice que hay vacíos, omisiones y que esto se tiene que subsanar. Y este informe de la comisión va al pleno del Senado, y el pleno del Senado vota, y en la votación piden que se devuelva a presidencia. Y esto es lo que ha ocurrido. Y finalmente acá dice, en base a, se lo acabo de leer, en base al informe con el voto de los 2/3, eso se lo he leído, la consideración del informe se realizará en sesión reservada y la votación será por escrutinio. Bien. En alguna parte, usted ha escuchado que yo haya leído y que diga que hay plazos como los que señalaba ayer el general Orellana. No lo hay. No lo hay. Esta es la norma. Esta es la norma, esto es lo que rige. Esta es la norma. Y la vía de excepción que han dicho que ellos van a aprobar sus ascensos, la vía de excepción habla de casos excepcionales, de contingencias excepcionales que impidan el funcionamiento del Parlamento. De la Asamblea, tampoco, de la Cámara de Senadores. Y hoy día la Cámara de Senadores no vive ninguna contingencia que impide su funcionamiento, salvo que alguien presione para que esto ocurra. Alguien presione para que esto ocurra. Esto es lo que hemos tenido el día de ayer en la Asamblea Legislativa. La norma no respalda la inconducta antidemocrática, por supuesto, que ha ofrecido el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al país. Rápidamente, vemos algunas otras preguntas acá, algunas otras preguntas o comentarios. Nos dicen, mesa presidente, otra persona quiere golpe de Estado. Al parecer no quiere gobernar Áñez, entonces que se vaya, no puede dañar más con la corrupción, que no quiere. Ya, eso no lo vamos a decir, siempre con respeto, por favor. El nuevo presidente elegido deberá fijar los ascensos. Hay una pregunta acá que dice si el presidente interino tiene la potestad para hacerlo. Sí, lo pueden hacer. Lo pueden hacer. No se debiera porque el presidente interino ocupa circunstancialmente un cargo para el cual nunca fue electo. Pero lo pueden hacer. Acá decimos, no salimos a las calles solo por la pandemia, la población está molesta con todo el gobierno y los políticos de derecha. ¿Para qué llegaron tantos vuelos? ¿Qué traen? ¿Qué no dicen? Se prepararon para esto y nosotros encerrados. Al parecer, Áñez ya no quiere gobernar, no dijo nada respecto al general Orellana. Acá hay otra, ¿se puede posponer lo de los ascensos? A ver, esa pregunta. Sí se puede posponer lo de los ascensos. Y sería ideal también que lo de los ascensos sea una acción desde las Fuerzas Armadas a través de Presidencia y el Senado, una acción en función, hagamos esto por primera vez en el país o después de mucho tiempo, una acción que valore la hoja de servicios de los militares. Los militares con mejor hoja de servicios, con mejor calificación, con mejores y mayores estudios, que sean ellos quienes asciendan. Esto es razonable. Y esto lo puede hacer también este gobierno. Y lo puede hacer la Cámara de Senadores y lo puede hacer también las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Pero significa llevar esta lógica de pacificación, de diálogo, también al interior de las Fuerzas Armadas, donde hemos señalado que hay pugnas muy fuertes.
pugnas muy fuertes. A ver, de acá un par de preguntas también sacamos. Bueno, alguien me manda a ver una novela, seguramente. No sé si... le responde Ernesto. Bueno, ahora tengo claro mi voto. Lo que da pena es que existiendo abogados constitucionalistas estén mudos. Una lástima por el derecho. Leo algunas preguntas más que teníamos acá. Hemos respondido a Carmen. Acá nos dice, Eric nos dice, ¿cuán factible es su petición con una presión impuesta pudiera considerarse, está haciendo referencia a los militares, como amenaza, siendo que las Fuerzas Armadas son los que dijeron que son los primeros en cuidar, respetar y hacer cumplir la Constitución Política del Estado? Eric, esto va a quedar en observación en una semana, que culmina este ultimátum, que es infame, por supuesto. Pero una vez que culmine este ultimátum, se verá lo que las Fuerzas Armadas tomen como decisión. Corresponde que Presidencia del Estado y el Ministro de Defensa intervengan por la vía de la institucionalidad. Por la vía de la institucionalidad. ¿Cuál es la urgencia de los ascensos cuando estamos en emergencia sanitaria y como consecuencia se postergaron muchas actividades? ¿Acaso no está primero la salud? Fíjense ustedes que la salud es prioritaria cuando se trata de elecciones, para unos, y que la salud deja de ser prioritaria cuando se tratan de las conveniencias políticas. ¿Por qué desde Presidencia no hay una manifestación clara sobre esto? Expliquemos. Porque desde Presidencia encuentran que la forma de sostenerse en el gobierno, en este plan de posponer las elecciones, de preservar cierto orden en la ciudad, un orden con temeridad en los diferentes sectores sociales, que estas insinuaciones y estos globos de ensayo que ya se han lanzado al país para ver qué sucede si se cierra la Asamblea Legislativa, para ver qué pasa si hay una ofensiva final sobre la Constitución Política del Estado, y a ver qué sucede también si finalmente se logra imponer por la vía de la fuerza y de la amenaza judicial una postergación de las elecciones. Entonces, desde Presidencia, desde el poder político actual, se le debe muchísimo a las Fuerzas Armadas, tanto que se toman la libertad de hacerlo del día de ayer. Hace un tiempo atrás se aprobó también un decreto para realizar compras a favor de las Fuerzas Armadas, también por la vía directa, y liberadas de todo el engorroso proceso que siempre son las licitaciones públicas. Entonces, hay un apoyo mutuo, poco democrático, saludable, institucional, un apoyo mutuo entre Fuerzas Armadas, poder político actual, sectores y actores políticos del centro hacia la derecha, que están cómodos con esta lógica, que insisto es regresiva y es la que nos lleva de nuevo a los años o al modelo del Estado noventista. El Estado noventista era el Estado neoliberal. El Estado que marginaba sectores sociales, que marginaba a los pueblos étnicamente minoritarios, que mantenía a las élites político-económicas en la administración del Estado. El Estado noventista es el que nos llevó en el índice de desarrollo humano al último puesto en toda Latinoamérica, debajo de Haití. Debajo de Haití, el Estado noventista. También nos preguntan si siendo este un gobierno de transición prorrogado por excepción, tiene la atribución sobre los ascensos del Estado. Ya lo hemos respondido.
otra pregunta. ¿En qué medida los actores sociales del país están preparados para lo que vaya a ocurrir si es que la fuerza militar llegara a gobernar? Esta es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil porque los actores sociales son parte de uno de los grupos que polariza hoy en día con este movimiento de clase media urbano, simplificando, por supuesto. Estos actores sociales que está conformado por movimientos sociales, populares, que son periurbanos, que son campesinos, rurales, y que también está conformado por las corporaciones como son mineros, trabajadores, transportistas y otros gremios. ¿Qué fuerza tienen, nos pregunta Pedro, estos actores sociales si es que llega a una salida violenta desde los sectores militares que afecten la Asamblea y que afecten la Constitución política del Estado y que afecten, por supuesto, el proceso electoral? De pronto, Pedro, había que hacer una pregunta inversa. ¿Qué fuerza tienen y qué decisión y qué ánimo tienen los sectores militares para reproducir nuevamente Sacaba, nuevamente Sencata, nuevamente esto de disparar sobre la integridad física de sus propios hermanos? La composición social de las Fuerzas Armadas es una composición que tiene su extracto inmediato en los sectores populares. El país no merece un enfrentamiento. El país merece diálogo. Y los políticos tienen que saber que la presidencia del Estado, que el Estado en realidad no es algo con lo que puedan quedarse para siempre, es algo que le deben entregar a la población para que la población diga quién va a gobernar. Si comprendiéramos bien las posibilidades, las enormes potencialidades que da el diálogo inclusivo cuando dos sectores confrontados se enfrentan para poder progresar, organizarse y convivir pacíficamente, entenderían lo valioso de esto. Uno puede decir es una ilusión. Sudáfrica convirtió esto, que era una ilusión, en una realidad, con esa gran figura que fue Mandela. Y hay otros ejemplos también. Acá tenemos otras preguntas rápidamente. ¿Tienen los militares dentro de sus propias normativas que reglamentar su accionar, el poder nato, de ejercer el derecho de calificar, escoger y promover los ascensos a generales de sus diferentes fuerzas? En el artículo 158, en el inciso 10 de la Constitución Política del Estado, está esto. Son ellos quienes califican y eligen y consideran quién está en mejor situación y condiciones para poder ser ascendidos a los más altos cargos, ¿no? A los generalatos. También hay otra pregunta, nos dice, ¿no es de riesgo para la señora Copa y sus 2/3 de senadores actuar con intransigencia? ¿No están creando una ruptura más profunda con las Fuerzas Armadas al no querer ratificar los ascensos? Anoche escuché en Cadena A al comandante Orellana, preguntan, y el tema de ascensos viene desde antes de octubre del 2019. La intransigencia de los 2/3 llevará a un desenlace que no quieren, como el cierre del Parlamento, a lo cual las Fuerzas Armadas apoyarían con gusto y salen, entre comillas, a pacificar a los sectores que quieran protestar. Este es, de alguna forma, una opinión y un concepto de la crisis que se instala en las palabras del general Orellana y en este temor que yo les he explicado, en este rumor que les he explicado que ya está circulando por el país, en la posibilidad
de que si no se acepta el ultimátum de las Fuerzas Armadas, entonces el peligro es el cierre de la Asamblea. Y esto es absolutamente inaceptable. Absolutamente inaceptable. Que haya una amenaza para que las Fuerzas Armadas, una amenaza de parte de las Fuerzas Armadas para que la Asamblea actúe en la línea de lo que ellos piden. Hemos revisado la norma. El artículo 21, el artículo 109 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que tiene relación directa con el artículo 172 de la Constitución Política del Estado. Es el presidente o la presidenta del Estado quien tiene la potestad de elegir y el Senado de ratificar, previa revisión. No hay fechas en esto. Y a la pregunta, en este momento, ¿es absolutamente indispensable todo esto, toda esta dinámica de los ascensos? Sí se debiera trabajar porque hay promociones que están en el tiempo límite para su ascenso. Y la vida militar es muy difícil y es sacrificada también, y con muchos años de inversión y de esfuerzo para llegar a culminar una carrera en el generalato. Quienes lo ameriten deben serlo. Por ello, esta lógica o esta propuesta, si ustedes quieren, donde Ministerio de Defensa, Presidencia del Estado, Senado, Fuerzas Armadas, corrijan en las etapas que corresponden y elijan a los mejores. Y elijan a los mejores. Para que el coronel Arévalo, quien ha intentado este amparo constitucional y lo ha ganado, y si corresponde, pueda lograr su ascenso, cumpliendo las normas y no violentando sus derechos. Esto también es importante. Esto también es construir la institucionalidad del Estado desde nuestro mismo Estado, desde nuestras mismas instituciones. Qué importante que siempre podamos dar un paso adelante y no circularmente vivir en los problemas que nos han llevado al retraso y a la desinstitucionalización del país. Qué importante fuera que podamos lograr esto. Finalmente, porque ya nos acercamos a esta hora y media, no lo había señalado, pero ya una hora y media para que todos tengamos también la posibilidad después de descansar. Nos dice, buenas noches, ¿podría incluir en su agenda para el día viernes este punto sobre los préstamos donde dicen que tienen que ser aprobados por la Constitución para un análisis más profundo y comprensible? Esto hace referencia a los créditos del Fondo Monetario Internacional que hemos tenido en unos días pasados. Y aunque no es el tema, muy rápidamente señalar. Sí, el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, hace una referencia muy puntual a esto que señala la pregunta, donde dice que es la Asamblea Legislativa Plurinacional la cual tendrá que aprobar los empréstitos internacionales, los empréstitos que el Estado contrajera y que pueden afectar las rentas del Estado. Entonces, en ese sentido, es todo lo que se está tramitando con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con distintas instituciones, sí tendrá que ser revisado por la Asamblea Legislativa. Dice, aprobar, el artículo puntual 158 en su inciso 10, dice aprobar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado y autorizar también a las universidades a la contratación de empréstitos. ¿Sabe qué es importante, Marco Antonio, en esa su pregunta? Que nos han dicho el ministro Parada, el señor Óscar Ortiz, el señor Doria Medina, que estos créditos no comprometen en absoluto
ninguna acción específica en políticas macroeconómicas del Estado. Los créditos del Fondo Monetario Internacional tienen algo indispensable que se llama la Carta de Intenciones. Esta es una carta que envía el Estado boliviano al organismo para decirle, señores, esto es lo que queremos, necesitamos una cantidad de recursos, y nosotros nos comprometemos a A, a B y a C. En esa Carta de Intenciones, que no la hemos conocido y que nos han dicho que no nos estamos comprometiendo absolutamente a nada, en esa Carta de Intenciones, que la vamos a poder conocer finalmente cuando este crédito llegue a la Asamblea Legislativa y se tramite allí adentro para su debida aprobación. Entonces, esto en lo que respecta a la pregunta de Marco Antonio. Finalmente, hacer dos consideraciones muy rápidas. Dos consideraciones muy rápidas para concluir ya. Hemos recibido amenazas desde las instancias gubernamentales y de poder, amenazas como sociedad respecto del COVID, de la pandemia, de sus alcances. Vemos que no saben qué hacer con el COVID. Hemos recibido amenazas sobre la crisis económica y vemos que hay un conjunto de medidas que los mismos sectores empresariales y económicos del Estado dicen que son insuficientes. Hemos recibido ya veladas amenazas de otros sectores que buscan suspender la Constitución política del Estado. Hemos recibido, y conocemos muy bien, a quienes hablan de suspender el proceso electoral en Bolivia. Y hoy día, el día de ayer, más puntuales, hemos recibido también una amenaza sobre la Asamblea Legislativa. El silencio del Poder Ejecutivo, el silencio de los ministros, la debilitada vocación democrática, la relación irrespetuosa con la Asamblea Legislativa, este afán de querer suprimir la Constitución política del Estado, este mirar con desdén y con desprecio los derechos consagrados y logrados y constitucionalizados en favor de los sectores históricamente también marginados. Este rol poco democrático que asumen las Fuerzas Armadas. Ese discurso agotado y cansado de que en noviembre se luchaba por la libertad y por la democracia y por la erradicación de la corrupción. Esto, en lo que les señalaba hace un momento, palabras contrastadas con hechos y mirando los resultados. Estamos muy mal en la crisis sanitaria, muy, muy mal. No tenemos capacidad de hacer pruebas masivas. Solo le dejo este dato. Chile, en estos momentos, ya hace gestiones para poder conseguir, para poder estar en la lista de los países que van a adquirir rápidamente la vacuna. A nosotros, a los bolivianos, nos van a decir que todos los países están detrás de la vacuna y que es muy difícil de poderla conseguir y que tendremos que esperar hasta el 2032. Chile ya lo está haciendo. Chile tiene testeos masivos. En Bolivia, en lo primero que llega al país, que son los respiradores, tenemos escándalos masivos. No tenemos respiradores, no tenemos testeos masivos, no tenemos equipo de bioseguridad. Los países, alguna vez, entre todos los comentarios que hay, alguna vez, o muchas veces también, hay gente que dice, usted critica y no propone. Habíamos propuesto a principios de marzo, habíamos propuesto
hacia fines de marzo, habíamos propuesto que se establezca un mando único para el manejo de la crisis. Habíamos propuesto test masivos. Habíamos propuesto respiradores, porque eso era lo que decían los expertos y lo que hacían los países, no porque uno tenga un conocimiento específico. Uno lo estudia, lo lee y mira, lo investiga. Habíamos propuesto que la cuarentena sea segmentada bajo criterios de población y bajo criterios geográficos, para no meter a todo el país en un proceso de aislamiento, para que el daño económico sea menor. Habíamos propuesto que se avance en la aplicación de otras técnicas, como la plasmaféresis, que se estaban llevando adelante en otros países. Y ya vamos con esto acá, en el país. Hemos propuesto varias cosas. Y muy bien cuando se las recoge. Nadie necesita un diploma. Ahora los países, además, en una segunda etapa, a los test masivos, por ejemplo, lo que están haciendo son pruebas serológicas, y la prueba serológica lo que busca es saber si usted, si yo o si un grupo de ciudadanos hemos tenido contagio del virus del COVID y si ya hemos desarrollado los suficientes anticuerpos. Fundamental en otros países. La Argentina ha comprado cerca de 150.000 pruebas serológicas. En Bolivia no las tenemos ni aprobadas en los laboratorios privados. ¿Vamos a hacer pruebas serológicas entonces también? La pregunta a la señora ministra de Salud ahora. ¿Vamos a hacer pruebas serológicas como hacen los otros países a los que les está yendo mejor? Esta locura de postergar las elecciones cuando no se tiene capacidad para manejar la crisis sanitaria. Y no se tiene capacidad por dos elementos. Primero, por la naturaleza misma de su gobierno. No es un gobierno que emerge de un proceso electoral. No siendo un gobierno que emerge de un proceso electoral, no tiene liderazgo, no tiene legitimidad y no tiene legalidad de vida. Entonces no puede articularse con los sectores sociales. No le hacen caso, para hablar en rápido castellano. Desoyen lo que señala el Poder Ejecutivo. Por eso la cuarentena está en los hechos rota y quebrada. Los países dicen, y los expertos también, que viene una segunda ola de contagios fuerte y que este primer momento donde han logrado controlar a la pandemia es para abastecerse, para ponerse en mejores condiciones y enfrentar la segunda ola con menos impacto. Nosotros hemos hecho todo menos lo que corresponde en este sentido. No podemos enfrentar una segunda ola porque en la primera estamos muy mal. No tenemos con qué atender. No tenemos con qué atender. En ese sentido, en la crisis sanitaria, retomo, estamos muy mal. En la crisis política estamos peor. Porque no queremos institucionalizar el país, porque no queremos avanzar en la constitucionalización de nuestras autoridades, de todo el sistema gubernamental, repito, gobierno central, gobiernos departamentales y municipales, porque las fuerzas armadas con el mayor poder disuasivo, porque tienen la munición, las armas y los tanques, lleva adelante una ofensiva desconsiderada sobre la Asamblea Legislativa, que es el centro democrático de un Estado. No es el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo, el centro democrático de un Estado. Y la crisis política está irresuelta. No han logrado pacificar el país. Tenemos la cuarentena rota. Las calles en las mañanas están en días normales. Con un Poder Ejecutivo que no conversa en la lógica de la complementariedad que habla y cooperación que habla la Constitución Política del Estado con el órgano electoral y le señala que hay que colaborar en ese desarrollo de los protocolos de bioseguridad y en el calendario y cronograma electoral.
Pero el poder político no se quiere ir, el poder político actual no se quiere ir, no quiere elecciones, no quiere esta constitución, quieren modificar una serie de leyes para poder retrasar y prorrogar todo, quieren imponer una serie de temas como la distribución de escaños para poder prorrogar todo, quieren caminar fuera de la ley 1297 que dice que las elecciones se deben llevar en la gestión 2020. La crisis política está irresuelta también y estamos muy mal en eso. Y la crisis económica está en las calles. Golpea y va a golpear a los sectores más pobres con tanta fuerza como la crisis sanitaria. Y encima el riesgo ahora se cierne como corolario sobre la constitución política del Estado. Sostener la constitución política del Estado y avanzar hacia un proceso electoral para tener un gobierno legítimo, legal, fuerte, con liderazgo, para poder encarar debidamente todas estas crisis. Esta era la preocupación el día de hoy. Miremos lo que hacen las Fuerzas Armadas, preservemos nuestra Constitución, avancemos en la vía institucional y constitucional, que es el proceso electoral, cuidando nuestra salud. La salud de los bolivianos y la salud institucional del país. Les agradezco mucho por su presencia. Hemos tenido una enorme audiencia, 1 hora 36 minutos. Hemos sostenido hasta ahora, hemos llegado a más de 1000 personas que están viendo esta charla y esta conversación. Estamos en 965 y seguramente ahora van a empezar a desconectarse. El video va a quedar colgado en la página. Y bueno, por esta misma página vemos de repetir esta experiencia y si podemos mejorar con unas intervenciones directas, etcétera, también lo vamos a ir haciendo. Por ahora vamos así, nos comunicamos y miremos en la salud, miremos la salud de los bolivianos con los cuidados que necesitamos y miremos la salud institucional del país, que 37 años de democracia es fácil decirlo, pero cuesta mucho construir. Nuestra libertad, la igualdad de todos los bolivianos y nuestros derechos nos obligan a que como ciudadanos caminemos por donde la norma constitucional nos señala. Elecciones y nuestra constitución política. Han sido ustedes siempre muy amables, cuídense mucho y estamos en la próxima. El reportero eres tú. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.